Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Udabol con sede en Santa Cruz de la carrera de Enfermería. A continuación vamos a hablar sobre el tema de bioética. Los integrantes de este grupo son Vania Patricia Soria, Yulem Ibáñez y mi persona Lizeth Quispe. Bueno, para comenzar a hablar de la bioética vamos a comenzar definiendo qué es la bioética. La bioética es la ciencia que estudia los problemas éticos en la aplicación de la ciencia y la técnica en los ámbitos de salud. Como principios éticos, los principios éticos de la bioética son las normas básicas que ayudan a guiar la práctica profesional de las ciencias biomédicas. Como primer principio tenemos el de beneficencia. ¿Qué quiere decir esto? Significa hacer el bien y en cada una de las acciones que se realizan. Una enfermera practica la beneficencia a partir del momento en que se preocupa y dedica atención preferente a su paciente y a la autosuperación para mantener la competencia y desempeño profesional que le permitirá brindar una atención de calidad. La enfermera aplica también la beneficencia profesional, por ejemplo, al ejecutar acciones dependientes de las órdenes médicas, ajusta el horario de la administración de los medicamentos no a su comodidad, sino a la del paciente, ¿no? Lo que se quiere aquí es el bienestar del paciente y su mejoría lo más pronto, ¿no? El principio de no maleficencia significa evitar el mal. ¿Qué queremos decir con esto? Pues no dañar y estar presente de manera consciente ni en la idea ni de un profesional de la salud. O sea, no debe pasar por la cabeza, por así decirlo, del profesional de enfermería en realizar algún mal a su paciente, sino todo lo contrario. Tiene que tratar siempre de hacer el bien, siempre, ¿no? Principio de autonomía. Se define como la aceptación del otro, en este caso del paciente, ¿no? Como persona responsable y libre para poder tomar sus decisiones. En la práctica de este principio se concreta el consentimiento informado, ¿no? El cual consta de dos elementos fundamentales. Como primer elemento fundamental tenemos la información. El profesional de salud es el encargado, ¿no? de brindar al paciente toda la información necesaria de manera comprensible y con lenguaje claro, ¿no? Y preciso. Y el consentimiento es competencia del paciente o de su representante moral, ya sea su familia o tutores como abogados. Este consentimiento debe ser voluntario, ¿no? Y el paciente o su representante debe ser competente, tanto física como psicológicamente. Vamos con el principio de justicia. Se refiere a la denominada justicia distributiva, es decir, la distribución equitativa de bienes escasos en la comunidad, ¿no? Justicia significa, a fin de cuentas, dar a cada quien lo que merece, ¿no? Cuando una enfermera aplica la justicia, al recibir el turno, por ejemplo, coloca al sujeto objeto de su atención en primer lugar. Es decir, que cuando entrega y recibe pacientes y después se ocupa de hacer lo mismo con los objetos y materiales que le servirán para brindarle una atención de calidad a sus pacientes. Una enfermera estará actuando con justicia en ese momento, ¿no? Al no derrochar recursos con un paciente a sabiendas que esos recursos no varían un ápice en el curso de evolución de su estado terminal. Es decir, que cuando la enfermera está consciente de que el paciente no va a mejorar y aún así gasta todos los recursos, no estaría actuando con justicia, ya que los recursos que está utilizando en el paciente podría utilizarlos en pacientes que en verdad lo necesitan y que en verdad van a tener una mejoría al recibir esos recursos. La enfermera aplica también el principio de justicia cuando ante una urgencia atiende al más necesitado de los posibles a recuperar, cuando en una sala de cuidados especiales atiende al más grave, cuando valora las necesidades de un paciente y jerarquiza debidamente la satisfacción de las mismas. Es decir, que la enfermera tiene que saber decidir y la manera en que va a actuar de acuerdo a cada paciente, que tiene que ser siempre con justicia. Además, el otro principio es el de fidelidad.
Este principio de fidelidad es sinónimo de amor y compromiso. Ello significa ser fiel a los intereses de los pacientes que se atienden, por encima de cualquier otro interés, siempre que no interfieran con los derechos de los otros. La fidelidad al paciente, entendida como el cumplimiento de las obligaciones y compromisos contraídos con el paciente sujeto a su cuidado, entre los cuales se encuentra el secreto profesional. El principio de veracidad. Este principio ha estado más vinculado con el ejercicio responsable de la profesión de enfermería. Decir la verdad, aunque ésta coloca al profesional en una situación difícil. Y tener que admitir, el profesional de enfermería, tener que admitir que ha cometido un error. Sin embargo, hay que reflexionar acerca de las posibles violaciones de este principio, tanto cuando se dicen mentiras piadosas al enfermo contrario a su deseo de saber la verdad, como cuando se oculta el error de un colega u otro profesional por compañerismo, entre comillas, ¿no? Y con ello se pone en peligro la salud y hasta la vida de otro ser humano, especialmente de uno que se ha confiado en esos bienes inapreciables y a un profesional de salud se considera íntegro, ¿no? Entonces la enfermera tiene que saber actuar y decir siempre la verdad, aún así cuando llega a afectarla a ella misma. Y siempre decir la verdad, aún cuando pueda llegar a afectar a personas muy queridas, colegas queridos, pero eso es lo correcto que se debe hacer. Y es por eso y que es importante que antes de iniciar, viendo todos estos principios, ¿no? Es importante que antes de iniciar la atención a un paciente, uno como profesional de enfermería debería plantearse las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué haría yo si este paciente fuera mi familiar? ¿Cómo puedo mitigar su sufrimiento? ¿Qué es lo mejor para proporcionar la óptima calidad de vida y en correspondencia de su estado, ¿no? ¿Y en qué puedo ayudar o apoyar esta vida, ¿no? Se le considera siempre el centro de interés, ¿no? del profesional de enfermería va a ser su paciente, ya que una persona, es decir, el paciente, es un ser humano unitario, integral, poseedor de cultura y que pertenece a un entorno familiar y social, es decir, un ser biopsicosocial. Por tanto, es importante que la enfermera tenga todos estos principios ya mencionados, tanto el de beneficencia, de no maleficencia, el principio de justicia, de veracidad y de fidelidad. Debería conocerlo y tiene que conocerlo. Así, de esa manera, va a saber actuar de una manera correcta con su paciente, ¿no? Va a saber atenderlo, va a saber darle una atención de calidad y calidez, que es lo que se requiere siempre al brindar una atención de enfermería al paciente. Análisis crítico de la ética en la práctica de enfermería. Los principios éticos de los que hablábamos antes pueden verse quebrantados en la práctica diaria de enfermería, como por ejemplo la falta de información al paciente y a la familia, omisión terapéutica intencionada, confidencialidad de los datos, o sea, divulgar la información, falta de solidaridad y equidad, autoritarismo terapéutico, decisiones de matiz sugestivo más que racional y de carácter técnico, abandono del paciente, rutinización, desactualización sobre nuevos conceptos de tecnología, atención no siempre equitativa, comunicación escasa con la familia. A modo de resumen, destacaremos las principales causas que pueden inducir a un quebrantamiento de estos principios, ¿no?, éticos en las diferentes áreas de la enfermería. En el área de gestión, la carencia de perfiles para el ejercicio profesional a nivel de todas las instituciones de salud determina que la profesional y de enfermería no sea siempre la falta de conocimiento y estímulo, abuso del poder, autoritarismo,
liderazgo poco participativo y la desconfianza, ¿no? En el área asistencial sería el desconocimiento y olvido del código de ética y de deontología, falta de respeto a las personas, atentando contra su salud, su identidad, individualidad e intimidad, prácticas inmorales, ilegales e ilícitas, ausencia de denuncias por mal praxis, de sensibilización ante el dolor humano y el desarrollo del trabajo en forma individual y no en equipo. En el área docente se da la capacitación para ejercer la profesión de la salud y con calidad basada en aspectos técnicos y tecnológicos, pero falta la consistencia ética, que solo se puede lograr a través del razonamiento a la luz de la verdad. Vacío en el conocimiento de ética, en el código de ética y deontología, desde los estudios de enfermería. Aplicación pobre de la ética en la práctica. La capacitación no es permanente. Derechos del paciente. Los derechos del paciente serían los siguientes: recibir asistencia necesaria independientemente de su raza, sexo, nacionalidad, estado civil, con orientación sexual, creencias, valores, idioma, edad, capacidad o medios de pago. Recibir una asistencia atenta y respetuosa en un entorno donde no se fume, donde haya mucha privacidad, hablar a solas con cualquier persona que se desee mientras éste esté en el hospital, a menos que su proveedor de asistencia médica determine que eso no le favorece desde el punto de vista médico, ¿no? Pero también sería recibir información acerca de las reglas que afectan a la asistencia que se le presta a su propia conducta. Una apropiada evaluación y gestión del dolor, que no se apliquen restricciones que no sean las más necesarias, y no ser objeto de maltrato, acoso mental o físico. Participación de las decisiones sobre su asistencia. El paciente tiene derecho a recibir información sobre su condición, tratamiento, pronóstico, incluso sobre los efectos imprevistos de la asistencia. Saber quién le está asistiendo y conocer sus cualificaciones profesionales. Obtener información sobre el uso de sus seguros, de sus medicamentos, equipo médico, interacciones potenciales entre alimentos y medicamentos, y asesoramiento sobre su nutrición también y cambios en sus dietas. Participar en la planificación puesta en práctica y revisión de su plan de asistencia incluido. Un plan después que salga del hospital, ¿no? Rehusar el tratamiento siempre que se lo permita la ley. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablar con el paciente sobre las posibles consecuencias que puede tener rechazo a someterse a ese tratamiento. Para que, claro, es que la persona tiene que saber a qué se está sometiendo, ¿no? Así que también sería participar en las decisiones sobre su asistencia médica, incluida la declaración de las instituciones previas, que no se les sea aplicado ningún procedimiento experimental sin su consentimiento,
Saber que el derecho a tomar sobre su propia asistencia médica no significa que usted pueda solicitar tratamientos y servicios también, ¿no? Que no son médicamente adecuados o que son totalmente innecesarios. Eso no le da el derecho al paciente a cambiar sus tratamientos a su antojo. O sea, quizás tenga algunas posibilidades, algunas opciones, pero van a ser leves y quizás el médico siempre va a tratar de aconsejar y de llevar a cabo el mejor tratamiento para su paciente. Acceso a su expediente médico. Tiene derecho a ver su expediente médico cuando le convenga a usted y al personal. Una vez dado de alta, puede solicitar y obtener una copia de su expediente creo que tiene un costo. Debe ser un coste razonable. Y solicitar información de la difusión que se le ha hecho a sus datos médicos. Privacidad en la asistencia. La confidencialidad de sus expedientes médicos será respetada por parte del personal de salud. Nadie fuera del hospital, aparte del médico que le haya enviado, puede recibir una copia del dicho expediente, ¿no? Sin su autorización por escrito. Las excepciones son las que prevé la ley por traslado de asistencia sin su autorización por escrito. Tiene derecho a que se le notifique a un miembro de su familia y a su médico particular por ingreso en el hospital, ¿no? También. Dudas sobre el cuidado y la facturación. El paciente tiene derecho a obtener información sobre su asistencia médica y su forma y manera puede ser que pueda entenderla. Al recibir una factura detallada, también se le advertirá sobre los servicios no cubiertos y si lo solicita recibirá información sobre ayudas económicas, ¿no? Seguros, donaciones, etc. Expresar cualquier duda que tenga relación a la asistencia prestada, ¿no? Le animamos a que comunique sus dudas o felicitaciones a la persona o al departamento de que se trate o a la oficina de servicio al paciente. Prestar una queja formal de manera escrita o verbal ante la oficina de servicio al paciente si es que no podemos resolver rápidamente las dudas sobre su asistencia, ¿no? Presentar una queja ante el Departamento de Servicios al Consumidor e Industria del Estado también. Muerte digna. Los cuidados de un paciente terminal pueden realizarse en el hogar, pero habitualmente se llevan a cabo en hospitales o instituciones más especializadas, ¿no? Esta atención requiere cualidades especiales por parte de los médicos y tecnólogos, ¿no? Quienes deben enfrentarse a su propio temor a la muerte para confrontar de forma adecuada al paciente que agoniza, ¿no? Aunque algunos médicos no suelen estar de acuerdo, el principio de que los pacientes deben ser informados de que están agonizando, tienen hoy en día lo toman como una gran aceptación, ¿no? Esto debe efectuarse con tacto y cautela. Muchas personas, incluso niños, saben cuando están muriendo, ¿no? Y ayudarles a exteriorizarlo evita situaciones fingidas y refuerza la expresión de sentimientos honestos. Una vez recibida la seguridad y confianza al paciente, puede alcanzar una muerte apropiada, digna y serena. Terapeutas preparados o sacerdotes pueden ayudar a conseguir este tipo de aceptación, ¿no?
Este tipo de información permite al paciente hablar acerca de sus sentimientos, pensamientos, recuerdos o actuando como sustitutos de familiares o amigos que demuestran ansiedad cuando la persona que agoniza habla de la muerte, ¿no? La protección de los derechos humanos y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una recomendación a los 41 Estados miembros, entre los cuales también forma parte de lo que es España, sobre lo que es la protección de los enfermos en la etapa final de su vida. Este texto habla sobre la definición, o de hecho aboga por la definición de los cuidados paliativos como un derecho subjetivo y una prestación más de lo que es la asistencia sanitaria. También cabe recalcar que el deseo de morir no genera un derecho legal del paciente ni tampoco una justificación jurídica para que un tercero practique lo que es la eutanasia. Recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Esta fue adoptada el 25 de junio de 1999. Es la recomendación 1418. Según esta recomendación, el Consejo de Europa es proteger la dignidad de todos los seres humanos y los derechos que nacen a partir de esta, o sea, a partir de la vida, ¿no? El progreso médico, que lo que hoy hace es curar las enfermedades hasta las intratables, y el avance de la técnica, el desarrollo de los sistemas de resucitación, hacen que sea posible prolongar lo que es la vida y retrasan el momento de la muerte. En consecuencia de todo esto, con frecuencia se ignora lo que es la calidad de vida de los enfermos terminales, la soledad a la que se ven sometidos, el sufrimiento del mismo paciente, el de los familiares y el personal sanitario que los trata. En 1976, en la resolución 613, la Asamblea declara que estaba convencida de lo que los enfermos terminales quieren es morir en paz y dignidad con todo el apoyo y compañía, sea posible, de la familia y de las amistades. Ahora, según la recomendación 779, también se añade que prolongar la vida no debe ser en sí el fin exclusivo de lo que es la práctica médica, que debe preocuparse igualmente por el alivio de lo que es el sufrimiento. La obligación de respetar y proteger la dignidad de todas estas personas deriva de la inviolabilidad de la dignidad humana en todas las etapas de la vida. Con respecto a lo que es el respeto y la protección, encuentra su expresión en proporcionar lo que es un medio adecuado que permita al ser humano morir con dignidad, como es lo que desea el paciente, y esta tarea debe llevarse a cabo especialmente en beneficio de los miembros más vulnerables a la sociedad, así como se demuestran experiencias de sufrimiento en el presente, en el pasado del pasado más próximo. Les voy a mencionar los derechos fundamentales que derivan de lo que es la dignidad del paciente terminal o moribundo, que se ven amenazados por distintos factores también. Entre ellos está el primero, que son las dificultades de acceso a los ciudadanos paliativos y un buen manejo de lo que es el dolor. También la frecuente falta de tratamiento del sufrimiento físico y las necesidades psicológicas, sociales y espirituales. Como tercero tenemos la prolongación artificial del proceso de muerte, ya que por el uso desproporcionado de medios técnicos, por la continuación del tratamiento sin consentimiento de lo que es el paciente. Como cuarto tenemos la falta de formación continuada y apoyo psicológico a los profesionales sanitarios que trabajan en lo que es la medicina paliativa. La insuficiencia de apoyo y asistencia de los familiares y amigos de todos los pacientes en etapa terminal. También esto aumenta lo que es el sufrimiento humano en todas las dimensiones o aspectos emocionales de nuestro paciente.
el temor de los pacientes a perder el control por sí mismos, a convertirse en una carga tanto para los médicos como para sus amistades o como para sus familias. Se comienzan a sentir dependientes por completo de sea instituciones o como decía, de la familia. Como número 7 tenemos lo que es la carencia o inadecuación de un entorno social e institucional en el que uno pueda separarse para siempre de lo que es sus familiares o amigos en paz. Como octavo tenemos la suficiente asignación de financiación y recursos para lo que es la asistencia y apoyo de los enfermos terminales o moribundos. Y por último, tenemos la discriminación social de lo que es el fenómeno de la debilidad, el morir y lo que es la muerte. La Asamblea insta a lo que es a los Estados miembros a que su derecho interno incorpore lo que es la protección legal y social necesaria contra todas estas amenazas y temores que el enfermo terminal o moribundo afronta, y en particular sobre lo que es respecto a morir sometido a síntomas insoportables como es el dolor, el ahogo, entre otros. La prolongación del proceso de la muerte contra lo que es la voluntad terminal del enfermo terminal. El morir en el aislamiento social y la degeneración. El morir bajo lo que es el temor de ser una carga social. Las restricciones a los medios de soporte vital por razones económicas, que hay pacientes o personas que no tienen accesibilidad a llegar a un centro de salud. Y por último, lo que es la falta de fondos y recursos materiales para lo que es la asistencia adecuada de un enfermo terminal o moribundo. Por lo tanto, la Asamblea recomienda que el Comité de Ministros inste a los Estados miembros del Consejo de Europa a respetar y proteger la dignidad de los enfermos terminales o moribundos en todos los aspectos, afirmando y protegiendo el derecho de los enfermos terminales o moribundos a las ciudades paliativos integrales, de modo que se adopten las medidas necesarias para asegurar que los ciudadanos paliativos son un derecho legal e individual en todos los Estados miembros. Proporcionar un acceso equitativo a los ciudadanos paliativos a todas las personas moribundas o en fase terminal. Garantizar que los familiares y los amigos son animados a acompañar al enfermo terminal o moribundo y reciben un apoyo profesional de tal empeño que la familia o las asociaciones de cualquier tipo resultan ser insuficientes o limitadas. Se deben facilitar métodos alternativos o complementarios de asistencia médica. Contar con una organización o equipos de asistencia ambulatoria que aseguren que la asistencia paliativa al domicilio. Asegurar la cooperación entre todas las personas y profesionales implicados en la asistencia del moribundo o la persona en fase terminal. Garantizar el desarrollo y la mejora de los estándares de la calidad de los ciudadanos del enfermo terminal o moribundo. Asegurar que las personas en fase terminal o moribunda reciban un adecuado tratamiento del dolor y ciudadanos paliativos, incluso si tal tratamiento tiene como efecto secundario el acortamiento de la vida. Garantizar los profesionales sanitarios que reciben formación para proporcionar una asistencia médica de enfermería y psicología en cualquier enfermo terminal o moribundo en el seno de un equipo coordinado y según los estándares más altos posibles. Crear e impulsar centros de investigación que enseñen y capacitación en los campos de la medicina y los ciudadanos paliativos, así como en la tecnología interdisciplinaria. Garantizar que al menos los grandes hospitales cuenten con unidades especializadas en cuidados paliativos, hospicios en los que la medicina paliativa pueda desarrollarse como parte integral del tratamiento médico. Asegurar que la medicina y los ciudadanos paliativos se asistan en conciencia pública como un objetivo importante de la medicina. Inciso B. Protegiendo el derecho de las personas en fase terminal o moribunda, autodeterminación al tiempo que se adopten las medidas necesarias para dar eficacia al derecho de la persona en fase terminal o moribunda
a una información veraz y completa, pero proporcionada con pasión sobre un estado de salud, respetando en su caso el deseo del paciente a no ser informado. Hacer posible que el enfermo terminal o las personas moribundas puedan consultar a otro médico distinto del que está atendiendo habitualmente. Garantizar que ningún enfermo terminal o persona moribunda sea tratada contra su voluntad y que en esta materia no actúe bajo influencia o presión de un tercero. Asegurar que se respetará el rechazo a un tratamiento específico recogido de las directivas avanzadas o testamento vital de un enfermo terminal o persona moribunda. Serán respetadas se deben definir criterios de validez sobre la coherencia. Garantizar que no obstante la responsabilidad última del médico en materia terapeuta se tiene en cuenta los deseos expresados por el enfermo terminal o moribundo en relación con formas particulares del tratamiento siempre que no atenten contra la dignidad humana, respaldando las prohibiciones de poner fin a la vida intencionadamente de los enfermos terminales o las personas moribundas a tiempo que se adoptan las medidas necesarias para reconocer que el derecho de la vida, especialmente en relación con los enfermos terminales o las personas moribundas, es garantizado por los Estados miembros de acuerdo al artículo 2 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, según cual nadie será privado de su vida intencionadamente. Reconocer que el deseo de morir no genera el derecho para morir a manos de un tercero. Reconocer que el deseo de morir de un enfermo terminal o una persona moribunda no puede por sí mismo constituir una justificación legal para acciones dirigidas a poner fin a su vida.